criminal de la tiroides en Barbadicho. Por esa razón hemos invitado a un abogado, José Treyes, que ha trabajado primero en el Estado, en la Oficina de Supervisión de Contratos del Estado, la por entonces llamada OCE, y que hoy se desempeña como abogado independiente para casos justamente en donde hay arbitrajes entre el Estado y empresas privadas, o bien hay contrataciones sujetas a discusión. Señor Treyes, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. De lo que sabemos ahora, por más que no sepamos todo, de las reuniones del presidente Geri primero con empresarios chinos en un chifa, en un local de la calle Capón, y luego lo que supimos estas reuniones en Palacio de Gobierno con varias jóvenes, 5, que fueron luego contratadas en el Estado. ¿Qué impresión se forma usted como abogado cuando observa los hechos de lo que disponemos hasta ahora? Esencialmente de lo que se ha revisado en la investigación dominical respecto a estas contrataciones, habría el indicio más que razonable de una influencia por parte del presidente de la República para la contratación de personas que tienen un vínculo amical con él, que forman parte de su entorno. Es más, está acreditado porque una de ellas estuvo en la ubicación, en la zona de los familiares durante la toma de mando del presidente Geri. Y otra asistió a su cumpleaños, la señora Cajo, creo, ¿no? Es correcto. A su cumpleaños del año 24. Es así. Y entonces, cuando se revisan las contrataciones, se evidencian hechos que son relevantes y que justamente el Ministerio Público ya ha abierto una investigación para evidenciar si es que han existido irregularidades. Presidencia de la República ha dicho que la contratación ha sido regular, es decir, yo entiendo que habla del procedimiento formal, pero cómo llegaron esas personas a formar parte de la indagación de mercado que requería el despacho presidencial para las contrataciones no se ha informado. ¿Cómo es que las personas cumplen con el perfil de lo requerido? Tampoco se ha informado. Y tampoco se ha informado los términos de referencia, es decir, los requisitos que hubieran necesitado estas personas para cumplir estas funciones. 3 son los supuestos en los que se han encontrado esta pluralidad de casos. El primero de ellos es el caso de la locación FAG, es decir, contrataciones de... FAG, ¿no? Fondo de Alta Gerencia. Correcto, en los que un titular de una entidad puede contratar a personas directamente cuando éstas tienen una alta capacidad, un conocimiento profundo en alguna materia en específico. Respecto a eso, hay una profesional que ha sido contratada de esta forma. Lo que tiene que evidenciarse ahora si es que esa contratación ha cumplido con las disposiciones del reglamento del MEF, porque el MEF establece el reglamento del FAC para todas las entidades públicas. Correcto. Y ya existen indicios en gobiernos anteriores, presidencias anteriores, Dina Boluarte y Pedro Castillo, que han utilizado indebidamente este tipo de contrataciones, no cumpliendo con la directiva. Entonces tendríamos que ahora verificar ¿Qué sucedió como investigación o como sanción en los casos que usted menciona? La mayor sanción que se ha visto es un informe de control de la Contraloría en el que se ha verificado una contratación irregular, con lo que es responsable más es el área usuaria que la presidencia claramente, y la presentación de documentación falsa de esos, representantes, en el caso de Dina Boluarte, que habían presentado documentación falsa para acreditar una experiencia para esta contratación FAG. En este caso, ¿qué sanción supone ese hecho? Presentar falsedad ideológica. Correcto. Falsedad en documentación administrativa, ¿no? Es correcto. Eso tendría que iniciar un proceso penal contra la persona que ha presentado este documento falso ante la entidad, pero claramente, como imaginarás y también imaginar las personas que nos acompañan, esto no involucra a la figura de la presidenta, porque esto es un tema esencialmente administrativo, aparentemente. Hay otras contrataciones que han tenido que ver ya no con un alto rendimiento, un conocimiento profundo del tema, sino de temas meramente administrativos, seguimiento, monitoreo, revisión, archivo, auxiliares administrativos, en los que sí tendríamos que preguntarnos por qué el presidente se reúne con personal que va a realizar este tipo de actividades, que son meramente administrativas, y por qué estas personas tendrían que ser contratadas directamente, si en estas funciones correspondería más bien una competencia, una transparencia en la convocatoria por parte de presidencia. ¿Bajo qué condiciones se puede
saltar esa exigencia de que hayan varios que postulan un puesto y se selecciona de la manera más objetiva y competitiva posible. Las llamadas órdenes de servicio, ¿no? Correcto, estas órdenes de servicio, estas posibilidades de contrataciones menores que tienen las entidades públicas de contratar directamente, contrataciones menores a 8 unidades impositivas tributarias. Esta 40.000 soles. Aproximadamente. 40.000 soles al año o... No, por cada contratación. Es decir, cada contratación que sea menor a 8 UITs no requiere de un proceso competitivo, sino podría ser directamente contratado. Pero 8 UITs son más de 40.000 soles. Correcto. Y eso corresponde a una remuneración anual. No, eso puede ser una orden de servicio de un plazo de 30 días, de 60 días, o sea, de 90 días. una remuneración que no es un salario ya. No es un pago que se hace por un servicio especial, una consultoría. Exactamente. Esa es la diferencia entre un trabajador como el locador FAG y una orden de servicio. Porque la orden de servicio no es una función pública, es un servicio puntual, es un tercero, es un contrato regido, por ejemplo, por el Código Civil. Es una función específica, realizar un producto, un informe, un documento. Tiene que haber exigencias, tiene que haber requisitos de todas maneras, por más que no sean los mismos que para ser un funcionario FAC o con otra categoría. Claramente, y más aún cuando, como se evidencia en la investigación, las funciones que están realizando no son funciones meramente de tercería, sino son funciones administrativas, porque están contratando productos, entre comillas, de servicio de administrativo o de un auxiliar administrativo o de seguimiento y monitoreo, que deberían ser actividades que realizan los profesionales, los servidores públicos del despacho presidencial. Es decir, la presidencia debería demostrar que no tiene personal a cargo para realizar estas actividades y por eso las tiene que tercerizar. Y una vez demostrado eso, tendría que demostrar por qué en la tercerización se toman únicamente en cuenta las personas del entorno del presidente y no una publicación o una competencia para que otras personas puedan brindar ese servicio. ¿Quién debe investigar eso en el Estado? Hay una oficina de la Contraloría, incluida en la presidencia, una OSI. Correcto. ¿Quién nombra al jefe de la OSI en el caso de la presidencia de la República? Siempre va a estar la figura del titular de la entidad quien designe al representante. Pero hay entidades de la propia entidad. Es la propia entidad. Como el Congreso. Sí. En el Congreso, quien los audita, el jefe de la OSI del Congreso o en la oficina de control interno, es nombrado por ellos. Es correcto. Es un efecto Kramer versus Kramer. Sí. Ese es un gran problema organizativo, pero en todo caso, digamos, la Contraloría es la que, por información pública, está iniciando la investigación y también el Ministerio Público ha iniciado una investigación penal respecto a las posibles implicancias de esas contrataciones. Y el tercero de los casos es el aún más complejo, que es de la persona que ha recibido órdenes de servicio en distintas entidades públicas a las que el presidente, en su calidad de presidente, o también en calidad de congresista, ha visitado. Es decir, una visita del congresista Gerí a una entidad y una posterior contratación a la persona que tiene un vínculo amical. Eso ha ocurrido en otro supuesto. Ese supuesto es aún más complejo de justificar. Y eso es lo que, digamos, los ciudadanos están esperando de la presidencia. Por otra parte, se ha descubierto también que han habido contrataciones, por lo menos en un ministerio, el de la mujer, y poblaciones vulnerables, de algunas personas que no necesariamente tenían las calificaciones requeridas, pero que eran miembros del partido del señor Gerí, Somos Perú, y vinculados por esa razón a la presidenta jefa del Partido Nacional, Lee. ¿Qué se puede juzgar sobre si se confirmase esto? Es un tema igualmente complejo, porque la investigación demuestra que las contrataciones tampoco habrían pasado por el filtro de una competencia o de una regulación. Aquí el Ministerio de la Mujer tiene, además de la norma general, que es esta regulación de las 8 UITs, tiene una directiva que determina cómo debe la entidad proceder a la contratación. Y en esa directiva, si bien a las contrataciones menores de 2 UITs se le precisa que no requiere de competencia, sino solamente una cotización. 9.000 soles al mes. Correcto. Salario, ¿no? Lo que vendría a ser un salario, pero en realidad, claro, como es un servicio, no llega a ser, digamos... No hay estabilidad laboral, pero hay remuneración mensual. Correcto, no tiene una naturaleza laboral. Pero aún así, digamos, esta posibilidad
se filtra cuando la contratación supera las 2 UITs hasta las 8 UITs, en las que sí se requiere por lo menos 2 cotizaciones en una indagación de mercado, dice la directiva. Entonces, en estos casos investigados, lo que el ministerio tiene que sustentar es que a partir del cumplimiento de esta directiva ha realizado estas indagaciones de mercado, que supone revisar en los archivos de la entidad si han habido otros profesionales que han brindado ese servicio y se les ha podido invitar a la convocatoria, porque resulta extraño que una entidad como el Ministerio de la Mujer no tenga un archivo de cuántas personas han brindado servicios como auxiliar administrativo o de seguimiento o de supervisión. Entonces debería tener un banco de información e invitar a esas personas a esta convocatoria de manera transparente para que pudieran competir. Si esto no ha ocurrido, claramente ha habido un favoritismo que no significa, digamos, estigmatizar a quien tenga una afiliación política, no, pero no debería ser la afiliación política la justificación y el sustento para las vallas y para obtener privilegios. Correcto. En ese caso, si se confirmase que han habido favoritismos por afiliación política, ¿quién es el responsable? En el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Políticamente va a tener que ser la ministra. La ministra está al tanto de ella tiene la responsabilidad. Directamente no tiene la responsabilidad funcional. La responsabilidad funcional va a tener que ser el responsable o la responsable de administración, que es el órgano encargado de llevar a cabo las contrataciones. Pero en el caso, digamos, de una responsabilidad política, tendría que ser la ministra, porque en su despacho se han llevado a cabo estas contrataciones que han debido ser por lo menos supervisadas por su personal. Muy bien, quiero aprovechar de usted por otra razón, que usted es especialista en arbitrajes y trabaja de hecho como árbitro, abogado, que es contratado como árbitro por una de las partes, el Estado y el sector privado. Se ha hablado, el señor López Aliaga, de la posibilidad de plantear una demanda arbitral contra la empresa Brookfield por $3.000 millones, dijo. No sé si se ha avanzado, no sé exactamente cómo marche ese proceso actualmente. Y en estos días se ha vuelto a hablar de la posibilidad de un arbitraje que pudiéramos perder si el Perú rescindiese de manera unilateral el contrato de gobierno a gobierno que hemos firmado con la República de Francia. Sí, lamentablemente este tipo de contratos no han sido debidamente manejados y la responsabilidad de la Municipalidad de Lima en la anulación o en la resolución del contrato con Rutas de Lima nos está llevando a un problema muy grave. Es muy grave porque las demandas que se están presentando en sede internacional suponen una indemnización que va a requerir no solamente del presupuesto ordinario que tiene la municipalidad. Esta es una deuda que la vamos a tener que pagar nosotros en los próximos años. Es un riesgo mayúsculo. Usted como abogado y como árbitro experimentado, ¿cree que tenemos posibilidades grandes de perder ese arbitraje? Sí, lo más probable es que vayamos a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Estado peruano no ha logrado acreditar, y eso ya no solamente lo digo yo, sino lo dice la justicia americana, que no ha logrado acreditar el vínculo de corrupción en el contrato celebrado con OAS, no ha logrado acreditar eso, las pruebas de la municipalidad no han sido debidamente sustentadas, entonces tenemos una decisión judicial en ¿Qué cosa es lo que no ha sido probado? No ha sido porque lo que ha dicho el señor López Aliaga, cuando era alcalde, es que la corrupción ha sido incluso reconocida por la empresa. Lamentablemente en las pruebas no está. De repente digamos, en la comunicación al público, ¿no es cierto? Para el auditorio puede ser que se diga, pero en las pruebas no señaladas por mí o por un órgano estatal, sino por la justicia internacional, el Perú no lo ha logrado acreditar. Por el contrario, Brookfield ha demostrado y se está demostrando que resulta arbitraria, y ha resultado arbitraria esta decisión de la entidad de ir limitando, digamos, el cobro de los peajes. Es decir, quería exigirle al concesionario que continúe con el servicio sin cobrar ningún peaje. Eso es, pues, creo que para cualquier persona resultaría absurdo que en un contrato se exija el cumplimiento de una prestación sin la posibilidad de ninguna contraprestación. Eso en cualquier tribunal del Perú y del mundo va a suponer claramente una sanción. ¿Cuánto puede tomar hasta que sepamos?
el fallo de ese arbitraje? Existe una sentencia, una solicitud de indemnización por 1.200 millones. Pensaba que era más, ¿ah? Más de 2.000, sí, por parte de Brookfield. Sí, que ha sido ya, digamos, convalidada y solamente está ya para la vía de ejecución. Es decir, no tenemos mucho más que hacer. El escenario político es uno, pero el escenario legal es otro. De repente, para el escenario político, decir que se ha resuelto un contrato, que se ha sacado a la corrupción, puede sonar, digamos, una bandera de lucha política, pero en el tema legal las actuaciones han sido, digamos, poco valoradas probatoriamente y por eso hemos perdido todos los peruanos este arbitraje. ¿Alguien es responsable de habernos conducido a un arbitraje de esa importancia que perdamos? En realidad es casi transversal y es un problema de gestión desde la suscripción, porque claramente han habido irregularidades. Todos los peruanos podemos identificar que han habido irregularidades en la contratación, pero si no tenemos la acreditación probatoria, la sustentación y la forma correcta de ejecutar un contrato e incluso resolverlo, claramente la posibilidad de tener un beneficio como país va a ser mucho más limitado. La justicia norteamericana solicitó que se proceda a un disclosure, ¿no? Que se abran documentación que estaba bajo reserva. Correcto, sí. ¿A qué lleva esa apertura de documentación reservada? Esta es una posibilidad que tiene el Estado como para demostrar si es que Brookfield conocía realmente al momento de la compra que existían indicios de corrupción en este contrato de concesión. Es decir, lo que está tratando de hacerse es, al momento previo de la adquisición de las acciones, de la participación en el consorcio, si él conocía realmente que había algo turbio. Si fuera el caso, si Brookfield lo hubiera sabido, ¿qué implicación podría tener, qué consecuencia para el arbitraje? Definitivamente ahí sí podríamos tener una posibilidad de accionar respecto a que el adquirente de las acciones puede haber estado actuando de mala fe, sabiendo que existía un potencial riesgo de un acto de corrupción en un contrato en el que se está interviniendo. ¿Cuánto puede demorar todavía hasta que haya una solución definitiva a ese arbitraje? Es bastante complejo el escenario, imaginas tú, con el tema legal y con temas arbitrales y legales, pero yo creo que en los próximos 5 años debemos tener ya seguramente una ejecución efectiva. Es un mandato presidencial entero. Seguramente. Muchas gracias, señor abogado especializado en contratos en el Estado y en arbitraje, José Treyes, por aclararnos sobre cosas que están amenazando naturalmente la transparencia de nuestras instituciones y los equilibrios presupuestales del Estado. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.